La consultora operadora electoral y de medios Neurona opera en México, en Bolivia, en Ecuador y en Venezuela. Lo hacía en España con Podemos, y en la medida en que las corrientes de izquierda radical han ido perdiendo presencia, por supuesto se ha concentrado cada vez más en México, por supuesto cobijada por el propio gobierno federal y recibiendo millones, Jorge. En México están sus jefes, sus dirigentes, sus recursos, porque ha sido financiada por el gobierno federal, por los gobiernos estatales de Morena. Tiene incluso posiciones en el propio gobierno y quiere más. Pero deberá cerrar oficinas porque comienzan a devorarla los juicios en su contra en Bolivia, en España, en otros países. Esta es una de esas redes de ultraizquierda radical de las que habla el Departamento de Estado de la Unión Americana. Aquí la tenemos operando y desarrollándose con toda intensidad. La influencia de la ideología izquierda en México ha mantenido lazos con diferentes países y grupos políticos a lo largo del tiempo. Sin embargo, estas corrientes de izquierda radical comenzaron a perder fuerza debido a un giro político regional hacia la derecha y centro-derecha, impulsado por el descontento social. Uno de estos casos lo representa la consultora Neurona, o como ellos mismos se definen, un colectivo que gana elecciones. Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción rastreó evidencias digitales de portales propagandísticos y cuentas falsas que la consultora usó para posicionar estratégicamente a gobiernos y políticos, al menos desde 2015. Para ello crearon y alimentaron una red de por lo menos 116 dominios en diversos países, 31 de los cuales eran medios de comunicación que actuaron de forma inauténtica. De esta forma posicionaban supuestos logros de diversos gobiernos y partidos de izquierda que los contrataron. Sin embargo, al quedar en descubierto sus prácticas que manipulaban a ciudadanos y usuarios de Internet, enfrentaron investigaciones en España, Ecuador y Bolivia por delitos electorales y financieros. De acuerdo con el diario El País, el partido político español de izquierda Podemos contrató a la consultora Neurona para la campaña electoral de 2019. Durante este proceso, se pagó alrededor de 1.3 millones de dólares. Sin embargo, la trama de corrupción se desveló cuando se supo que alrededor de $400,000 habrían terminado en otra empresa mexicana llamada Creative Advice Interactive Group, una empresa fantasma. César Hernández Paredes, uno de los propietarios de la consultora, realizó campañas para presidentes como Andrés Manuel López Obrador, Nicolás Maduro, Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia. Sobre este último, el periódico español El Mundo dio a conocer que Neurona Consulting habría realizado trabajos por casi 27 millones de pesos con el gobierno de Morales, sin mediar licitación pública alguna. No obstante, Neurona sigue viva y para ello estableció gran parte de su estructura en México, donde promovió a Adán Augusto López y a otras figuras políticas de Morena. Tan solo entre 2017 y 2019 hubo más de 4,5 millones de pesos por contratos. Este movimiento radical de izquierda tiene vínculos históricos con Rusia, Venezuela y donde personajes clave como Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias impulsaron la instalación de Canal Red América Latina en Ciudad de México, el cual tiene, al igual que Neurona, todo apoyo del gobierno federal. Hay un núcleo en Morena, hay un núcleo en Podemos, hay un núcleo en el Partido Demócrata de Bernie Sanders que tiene que lograr que ese sector, ese aire de familia que tiene que reconstruir el espacio antaño llamado izquierda, converja. Tienes que lograr que se articule todo ese bloque, porque el bloque de la derecha que se está haciendo fascista está organizado. A esta narrativa se suma la crítica sobre la influencia de ciertos medios internacionales como Russia Today o Canal Sur, señalados por su línea editorial favorable a gobiernos autoritarios o populistas. De acuerdo con una investigación del New York Times, la campaña está encabezada por medios propiedad del Kremlin como Sputnik y Russia Today, quienes se han esforzado por avivar el sentimiento antiestadounidense, especialmente en México. En abril de 2024, diplomáticos estadounidenses en la Ciudad de México expresaron su alarma sobre la expansión repentina y espectacular de Russia Today en el país. En julio, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, convocó a una cumbre internacional en Washington para combatir lo que calificó como una amenaza global de terrorismo de extrema izquierda. Con más de 60 países en la sala, el discurso de apertura apuntó a un país concreto.
The Cuban regime's sprawling intelligence and ideological network helped to build the far left in our country and in our hemisphere, and it remains inextricably linked to the far left groups and movements across and beyond the West. El argumento central fue que la amenaza ya no tiene fronteras y desde Washington el mensaje fue claro. Terrorism always ends in bloodshed. We will either cooperate across our borders or the terrorists will continue to exploit the gaps between them. Estados Unidos sostiene que el gobierno de Morena tiene funcionarios simpatizantes de Rusia y puso como ejemplo a Genaro Villamil, director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, quien regularmente comparte contenidos de los medios rusos en sus redes sociales. Bueno, ahora que se hablaba ahí en espacios oficiales de los ecosistemas de comunicación y de los bots, este es uno de los mejores ejemplos. Esta consultora que además es un gran negocio para quienes las operan y las operan simultáneamente en varios países. Pero la sede hoy de toda esa red está en México. Bueno, y en Sinaloa las cosas siguen estando muy revueltas. Ayer asumió el gobierno del estado Graciela Domínguez. Ella es la exsecretaria de Educación de Rubén Rocha Moya, una mujer cercanísima a él. Hoy el senador Enrique Insunza dejó o lo obligaron a dejar el grupo parlamentario de Morena en el Senado. Pero nadie en el oficialismo ha hablado de quitarle el fuero. Lo quitan del partido, pero bueno, ahí lo dejan. Del grupo parlamentario, pero ahí lo dejan con fuero, Jorge. Sí, hoy también designaron como virtual candidata al gobierno de estado a Imelda Castro, una senadora que en algún momento fue cercana a Rocha, hoy ya no lo es y que ahora está enfrentada con él porque es parte del equipo del expresidente municipal de Jahome, de Gerardo Vargas, que fue perseguido por Rocha. Puede leerse como el regreso de personajes que estuvieron cercanos, como el propio Vargas, al ex gobernador Mario López, al que llamaban Maloba. Así están las cosas ahí en Sinaloa. Mientras tanto, sigue teniendo repercusiones en Sinaloa que en Los Cabos hayan sido asesinado el ex oficial mayor de este municipio de Baja California Sur y sobre todo por las relaciones, ex asesor de Rubén Rocha Moya, Carlos Alberto Beltrán. El torbellino político en Sinaloa escaló al máximo tras el nombramiento de la nueva gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava. Días antes, Rubén Rocha Moya entregó la segunda solicitud de licencia indefinida, al tiempo que Morena comenzó a reorganizar su estructura rumbo a 2027. Graciela Domínguez llega entre una serie de señalamientos por su cercanía con el gobernador vinculado al narcotráfico, además de los cuestionamientos sobre si su nombramiento garantiza un cambio real en el estado. Por lo pronto, el partido en el poder comenzó a mover las piezas y designó a la senadora con licencia Imelda Castro como coordinadora estatal de la defensa de la transformación, es decir, como su candidata, aunque se viole con ello la ley. La señal política es importante. Imelda Castro ya no pertenece al círculo de Rocha. Desde antes de esta crisis fue vinculada políticamente con Gerardo Vargas Landeros, el exalcalde de Ahome que fue desaforado y separado del cargo en 2025 por el proceso relacionado con el arrendamiento de 126 patrullas sin licitación. Este miércoles Vargas celebró la designación y dijo públicamente que está a disposición de Imelda. Hay que recordar que Gerardo Vargas fue secretario general de gobierno durante el sexenio de Mario López Valdés Maloba. Esto podría regresar a una parte de aquella estructura política de Maloba y así encontrar una vía hacia el centro de las decisiones en Sinaloa. El otro caso es el de Enrique Insunza, quien abandonó al grupo parlamentario de Morena y anunció que continuará como senador independiente. Así conserva el escaño y la protección procesal que el artículo 111 constitucional establece para los senadores. Insunza está acusado ante una Corte Federal de Distrito Sur de Nueva York, junto con Rocha Moya y otros 8 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, por una presunta conspiración para importar narcóticos y delitos relacionados con armas. Mientras tanto, se han suscitado una serie de hechos violentos que enturbian el ambiente político. La Procuraduría de Baja California Sur confirmó la muerte de Carlos Alberto Beltrán Olmeda. Sus restos fueron encontrados en una fosa clandestina de San José del Cabo. Beltrán Olmeda fue asesor político de Rocha Moya.
Su nombre apareció ligado a la empresa Boatip de México, desarrolladora de la aplicación Comuna, que promocionaba a candidatos de Morena a cambio de puntos canjeables por vales de despensa, gasolina, consultas médicas y suscripciones de entretenimiento. Partidos de oposición presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República por considerar que la operación constituía financiamiento ilícito y coacción del voto. La empresa obtuvo contratos por más de 9 millones de pesos entre septiembre y noviembre de 2023, según documentó el semanario Z. Mientras tanto, la violencia en Sinaloa no da tregua, ahí sigue. Aunque el gobierno federal presume la disminución de los homicidios, en las calles la realidad es distinta para los sinaloenses y la disminución de homicidios depende de cómo se mide, si se mide en algunos meses o del 26 comparado con el 2025, si hay una disminución. Pero si hacemos una comparación con la situación que había en Sinaloa en 2024 y la que hay ahora, desde la caída, la extracción del Mayo Zambada hasta la situación actual, el aumento es indiscutible. En medio de la crisis política en Sinaloa, de un gobernador que regresa y se va, de la clasificación de Estados Unidos de la existencia de un narcoestado, los ciudadanos en esa entidad siguen a merced de la violencia. Hay 133% más homicidios dolosos entre enero y julio de este año que los que existían en ese mismo periodo de 2024. De acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que se elaboran con las carpetas de investigación, se pasó de 273 crímenes a 638, lo que representa un repunte en los asesinatos en el estado. La traición a Ismael El Mayo Zambada, que detonó el inicio de la narcoguerra, sí ha dejado una estela de sangre. Pero en la narrativa oficial se insiste en minimizar los crímenes que a diario se cometen en Sinaloa y hasta presentan cifras alegres. Así se informó en el detector de mentiras. Según los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en julio de 2026, el promedio diario de homicidios dolosos en Sinaloa disminuyó 52% con respecto a septiembre de 2025. Pero se equivocaron al presentar sus datos. Toma como referencia junio de 2025, cuando casi había 7 homicidios al día, y no septiembre, como aseguraron en su video. En realidad, como se observa en su misma gráfica, en septiembre de 2025 hubo 4 crímenes en promedio diario, mientras que en julio de este año la cifra es de 3.3, es decir, la reducción es solo de 17.5%. Pero más allá de las cifras, estas imágenes son del cotidiano para los sinaloenses. La noche del domingo 23 de agosto, este expendio de cerveza en Concordia fue blanco de un ataque con artefactos explosivos que dejó 2 muertos. El lunes, sujetos armados asesinaron a un hombre e hirieron a otros 2 dentro de un hotel de la zona centro de Mazatlán, mientras que una agresión armada el martes 25 de agosto dejó un hombre sin vida y otro herido en el estacionamiento y el acceso principal en la central camionera de Mazatlán. Y es solo la violencia y muerte de esta semana en Sinaloa. Silvia Otero, Azteca Noticias. Y en Morena ya hay designaciones, ya hay precandidatos y en Querétaro va Santiago Nieto. Bueno, también en Campeche va Pablo Gutiérrez Lazarus. En Colima va Rosa María Vallardo. Y en Aguascalientes, Nora Rubalcaba Gámez. Ahí están ya estos defensores de la Cuarta Transformación que ya están trabajando en estas precampañas y bueno, finalmente están estos nombres, parece ser que ya definidos dentro del propio partido, Jorge. Sí, ya están ahí, le llamen como quieran, son los precandidatos y ya están en campaña. Dicen en Morena que habrá, de los 17 estados en que habrá elecciones, 10 mujeres y 7 hombres. Está muy bien, yo no creo que... Este no es un tema de género, ¿sabe qué? Es un tema de a ver de cuántos de esos 17 son realmente de la presidenta Sheinbaum y cuáles responden o a los gobernadores, que la mayoría de los gobernadores, prácticamente todos los que tendrán renovación de mandato en esta elección del 2027 fueron designados, fueron puestos por López Obrador. ¿Cuántos responderán
a la presidenta Sheinbaum, cuántos responderán a López Obrador de esos candidatos. Por lo menos de los que se dieron a conocer hasta ahora, que son Imelda Castro para Sinaloa, Rubalcaba para Aguascalientes, señor Lázaro para Campeche y Bayardo para Colima. 2, Campeche y Colima, son posiciones de las gobernadoras respectivas. Imelda Castro sí debe ser una posición puesta por la presidenta Sheinbaum, sin duda, y ahí queda por ver los demás participantes. Nora Rubalcaba es una militante de toda la vida de la izquierda, esa sí debe ser una posición de la presidenta con muy pocas posibilidades de ganar. En el PAN, mientras tanto, en Baja California Sur, estaría prácticamente decidido que fuera Francisco Pancho Pelayo el candidato, mientras que en Chihuahua será Marco Bonilla. Habrá que poner ojo también con Maru Campos y con Mauricio Curi para el 2027 y para adelante, porque son 2 que tendrán carrera política por delante. Por supuesto. Y tras la consulta sobre los lineamientos para callar a México, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones hizo algunas precisiones. No obstante, aún quedan varias dudas y persisten los temores de que sea un mecanismo de censura. Tras finalizar la consulta pública, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aprobó los lineamientos sobre el derecho de las audiencias. Y la Comisión está para tutelar que ese mecanismo que establece nuestra Constitución se cumpla. La Comisión revisó las propuestas y comentarios de la consulta e hizo precisiones a los lineamientos. Señaló que los medios deberán preservar la pluralidad y veracidad de la información, pero ya no menciona que los medios no deben presentar información histórica como si fuera actual. Solo podrá intervenir y emitir recomendaciones a los medios cuando no se atiendan las quejas de los ciudadanos. En cuanto a las sanciones a medios, solo aplicarán en caso de que no respondan a las quejas de los ciudadanos, no cuenten con un código de ética y un defensor de las audiencias. Que el medio le responda lo que le pide, lo que le opina, la queja que tiene la audiencia, bueno, eso sí lo vamos a tutelar. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones mantiene el lineamiento de que los medios distingan la diferencia entre información y opinión, así como publicidad y contenidos. Hugo Vela, Azteca Noticias. Bueno, hay cosas que pueden gustar o cosas que no pueden gustar en los nuevos lineamientos, pero es indudable que ha habido un cambio muy profundo entre lo que se había presentado originalmente y lo que se presenta ahora. Y hay que decirlo, es un triunfo, lo decía la CIRT el día de hoy, un triunfo también de esta casa, de muchas otras casas editoriales, de muchos periodistas, de los medios de comunicación, ante un mecanismo que era evidentemente de censura, que ahora tiene otras características, insisto, se puede estar de acuerdo o no, pero termina con una configuración muy diferente. Lo que no es diferente es la violencia contra los periodistas. En Azteca Noticias nos unimos a decenas de medios para exigir el fin de la impunidad en los crímenes contra los periodistas. Silenciar una voz priva a toda la sociedad de su derecho a saber. Esa la violencia es la peor, la más brutal de las censuras. Sin periodismo, recordémoslo, no lo decimos nosotros, lo dicen los clásicos de la política, sin periodismo no hay democracia. López Bello, Jaime Guadalupe González, Mario Ricardo Chávez, Jorge Torres Palacio, Octavio Rojas Hernández. Reporteros Sin Fronteras está haciendo una pregunta. ¿Cuántos más de nosotros tendremos que morir para que el Estado actúe? Un cuestionamiento que hoy resuena en todo el país. Porque detrás de cada periodista asesinado hay un nombre, una historia, una familia rota y una voz silenciada. Pedro Tamayo, Agustín Pavia, Cecilio Pineda. Reporteros Sin Fronteras ha exigido al gobierno de México que actúe ante la violencia y la impunidad que enfrenta la prensa en el país. Y lo hacen visibilizando una lista de los nombres de los periodistas asesinados frente a los ojos de México y el mundo. No para volver a contarlos, sino para preguntar ¿cuándo los asesinatos de los periodistas dejarán de quedar impunes?
Reporteros Sin Fronteras, 17 periodistas han sido asesinados desde hace casi 2 años. Y en los primeros 7 meses de este 2026, la organización documenta un ritmo de casi un periodista ultimado cada mes. Y hacen una seria advertencia. Hasta que los asesinatos de los periodistas dejen de quedar impunes, esta lista seguirá creciendo. Ramírez, Luis Martín Sánchez, Nelson Matus, Roberto Carlos Figueroa, Víctor Manuel Jiménez, Laura Casillas, Pedro Morales, Alfredo Martínez, Mauricio Cruz Solís, Cayetano de Jesús Guerrero, Cristian Uriel, Azteca Noticias, Carlos Castro, Francisco Leiva Aguilar. Un periodista ultimado cada mes. Si esa cifra no nos alarma como periodistas, no nos alarma como sociedad, no nos alarma como comunidad, no le preocupa a las autoridades, de verdad, ¿qué más tiene que pasar? Vamos a otro tema. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, exigió a México implementar acciones contundentes en materia de seguridad. El objetivo es frenar la migración ilegal, el tráfico de fentanilo y otras drogas, así como desmantelamiento de organizaciones terroristas extranjeras y los cárteles. Durante la reunión que tuvo con el secretario de Relaciones Exteriores, con Roberto Velasco en Washington, también hablaron sobre las condiciones y la protección a los derechos humanos de los mexicanos detenidos por ICE en los Estados Unidos. Una reunión bastante fructífera, Jorge. Sí, a ver que eso nunca se sabe, lo que se platican en estas reuniones privadas. Esa fue la declaración que hizo el Departamento de Estado. El gobierno mexicano hizo una declaración mucho más light, vamos a llamarla así. Mientras tanto, un gran jurado federal del Distrito de Columbia presentó este martes una acusación formal contra Ramón Alberto Ayala, el R1, y Rafael Álvarez Ayala, el R2, por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina con el fin de importarlas a Estados Unidos y por posesión de armas de fuego, incluyendo una ametralladora para facilitar el narcotráfico. Según documentos judiciales, estos sujetos eran comandantes regionales del cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán. Ya el R1 fue detenido. De ser declarados culpables, cada uno enfrentará una pena mínima de 40 años allá en Estados Unidos y una pena máxima de 2 cadenas perpetuas consecutivas. Un tercer hermano, Roldán, era el dirigente de Morena en toda esta zona ahí de Tierra Caliente, fue presidente municipal de Apatzingán, estuvo detenido, después lo liberaron y siguió siendo dirigente hasta que lo dieron de baja hace apenas unas semanas, poco antes de la detención del R1. Bueno, y tragedia en el Tíbet. Una repentina riada devastó con todo a su paso y dejó cientos de muertos y desaparecidos en el norte de Nepal. Con las ínfimas fuerzas que aún guarda atenaza la mano del rescatista, no pronuncia una sola palabra. La tragedia le ha robado hasta la más mínima expresión del rostro. Y aún así basta verla para entenderlo completamente todo. En lo que dura un suspiro, la frontera entre Nepal y China se convirtió en un cementerio improvisado. Nadie sabe con seguridad qué provocó la riada que de una dentellada devoró todo. Tampoco cómo es que un puñado de personas logró salir con vida. Aún no llegaba el mediodía cuando la marea de rocas y lodo tomó fuerza en la parte más alta de la montaña. En las faldas cualquier esfuerzo resultó completamente insuficiente. Decenas corrieron para alejarse del embate. En estos momentos la gran mayoría se debaten entre dos listas, la de muertos o la de desaparecidos. Debajo de todo lo que hace horas era furiosa corriente, yace la infraestructura fronteriza custodiada por la cordillera del Himalaya. El poder de la avalancha arrasó autobuses de pasajeros y tráilers de carga, edificios enteros llenos de trabajadores migratorios y turistas, zonas de reposo y restaurantes frecuentados por viajeros.
poblados de los que hoy solo se asoman las construcciones más altas. El desprendimiento de un glaciar gigantesco, un deslizamiento de tierra de tal magnitud que provocó un terremoto de más de 5 grados. Y detrás de todo eso, el calentamiento global que afecta directamente a aquella región asiática, hoy declarada por el gobierno chino y el nepalí como zona de desastre, integran la lista de posibles causas de esta nueva catástrofe que será recordada por el horror de las imágenes. Y por los cientos de muertos, muchos residentes y otros tantos peregrinos y viajeros que paradójicamente cruzaron el mundo entero para conocer el punto más alto del planeta y terminaron sepultados decenas de metros bajo tierra. Raciel Cruz Salazar, Azteca Noticias. Bueno, y de verdad una tragedia, Jorge. Brutal. Nosotros ya nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Descanse, sueñe bonito, muchas bendiciones y nos vemos mañana en punto de las 11 de la noche. Descanse. Buenas noches. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.